Aquí estamos con el licenciado Fernando Amariz, que nos va a dar su opinión de un punto jurídico de la guerra de Coto. Desde un punto de vista jurídico, ¿cuál es su opinión de la guerra de Coto? Primero que todo tenemos que tener presente los personajes, los antecedentes y el lugar donde se da el evento de las incursiones armadas de Pueblo Nuevo de Coto. La población de Pueblo Nuevo de Coto era una parte de lo que se conocía como el distrito de Alange, la provincia de Chiriquí, territorio panameño que estaba en las áreas difusas de la frontera en teoría que existía entre Panamá y Costa Rica. Recordemos que precisamente uno de los antecedentes por los cuales se dan las incursiones armadas en la área de Pueblo Nuevo de Coto, en el Pacífico, y en el área de Almirante, Changuinola y Guavito en el Atlántico, precisamente lo viene a constituir la falta de una frontera delimitada. Esto viene desde la época colonial, cuando no existían delimitaciones desde los años 1500 que no precisaban con exactitud cuáles eran los límites del ducado de Veraguas. Se decía que llegaba hasta la provincia que lleva su nombre, Veraguas, y pasó la independencia de 1821, Panamá se adhiere voluntariamente a Colombia y el Estado colombiano, ejerciendo presencia, en el año de 1836 se toma, con la llamada usurpación colombiana, se toma parte del territorio de Costa Rica, inician las negociaciones entre ambos gobiernos, entre en ese momento el gobierno colombiano y el gobierno de Costa Rica, llegándose a una serie de conversaciones bilaterales. Las hostilidades iban en aumento cuando en el año 1900 se designa el fallo del presidente francés Émile Louvet. Costa Rica no lo acepta, producto de que le otorgaba a Colombia territorios valiosísimos en el área del río Zixaola. Ya cuando Panamá adquiere su llamada independencia, continúan las negociaciones y se designa por parte del gobierno de los Estados Unidos, que también tiene un marcado interés en todo esto, la incorporación de un personaje de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, de apellido White, quien emite un fallo del cual Panamá tampoco lo acepta. Gracias. ¿Nos podría dar su opinión como panameño sobre la guerra de Coto? ¿Cómo usted se sintió al conocer esta historia? Bueno, primero que todo, la guerra de Coto fue la única conflagración armada que ha tenido la República de Panamá como Estado independiente. Hay que resaltar el nacionalismo que tenía tanto el presidente Porras como líderes prominentes de la alta sociedad panameña, quienes reunidos en la plaza de Santa Ana marcharon hacia la presidencia a pedirle explicaciones al presidente Porras acerca de lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Coto, y exigiéndole al presidente que tomara medidas al respecto. Ya el presidente les informó a los notables que concurrieron
a la presidencia de la República que ya él había tomado medidas y había enviado un destacamento policial al área de Coto, pero que iba a dar instrucciones desde ese momento a que todas las capitales de provincia, los gobernadores iniciaran el reclutamiento de, ya sea voluntario. Se estableció también el servicio militar obligatorio y se suspendieron las garantías en todo el país. Muchas gracias, licenciado, por el tiempo que nos ha dedicado y por esta entrevista que ha sido muy valiosa para nosotros. Buenas noches, amables televidentes. Tendremos hoy para ustedes una edición especial de Choque de Opiniones, contando uno de los sucesos que marcó el patriotismo de nuestro país desde los inicios de la República. Tenemos un selecto panel de expertos de distintas ramas, compartiendo sus puntos de vista políticos, económicos, históricos y nacionalistas de los tres países que participaron en esta guerra. Muy buenas noches, compañeros aquí presentes, distinguidos invitados. Para empezar a hablar sobre la guerra de Coto, primero que nada tenemos que remontarnos a su origen histórico y sus antecedentes. Desde la época precolombina, del periodo mismo tal, no existían sistemas fronterizos como los que hay hoy en día. Un simple río o una simple cordillera señalaba la frontera entre los países que eran más de influencia religiosa o comercial, más no de índole territorial. En la época colonial, cuando formábamos parte del segundo virreinato de España, no existían fronteras, ya que sabíamos dónde iniciaba nuestro territorio, mas no dónde finalizaba. Los colombianos comenzaron una usurpación del territorio. ¿Y por qué Colombia tenía terrenos de otros países o colonias? Porque Colombia era una potencia. Una potencia que le quitó a los costarricenses la isla de Santa Catalina, San Andrés y Providencia. Colombia no solamente quería ser una potencia, quería ser un mini Estados Unidos aquí. Colombia quería ser de todo. Además de que Colombia era una potencia militar y quería expandirse a través de... Quería ser el mismo nivel de expansión que los Estados Unidos. Exactamente. Además, Colombia le quitó a Costa Rica Bocas del Toro y Costa Rica no pudo hacer nada al respecto. Claro, porque fue una usurpación, perdón. O sea, Colombia se metió. Lo mismo es lo que estamos señalando. En Panamá fuimos ayudados desde el inicio de la República por el gobierno estadounidense. Si bien es cierto, nos hicieron firmar un tratado injusto, como lo fue el Jaibu-Navarino. El tratado de Jaibu-Navarino era donde le cedíamos nuestra soberanía a los Estados Unidos. ¿Cómo nosotros le vamos a permitir la soberanía sobre nuestra zona del canal a perpetuidad? Porque ellos se basaban en el hecho de que iban a cuidar el canal, cosa que nosotros los panameños no podíamos hacer. Señores, si Estados Unidos solo podía tener su jurisdicción en la zona del canal, ¿qué tenía que hacer en el territorio de Coto? Pero, o sea, yo pregunto, señor economista, o sea, que en el territorio de Coto había ciudadanos estadounidenses. Todos los ciudadanos ahí eran chiricanos. Entonces, ¿por qué quieren intervenir los estadounidenses? Porque los estadounidenses siempre han tenido un lema, y ha sido América para los americanos. Ellos querían expandirse y querían buscar territorios. Pero nosotros no éramos colonia de ellos. Pero Estados Unidos siempre ha querido ser Pero dueño eso de es todo. que tenían que cuidar el canal. Exactamente, pero ellos tienen una mentalidad cerrada donde dice que ellos son los dueños El canal El es canal no está en Chiriquí. Discúlpeme, pero el canal no está en Chiriquí. Pero, ¿por qué Estados Unidos estaba tan interesado en este fallo White? El gobierno de Panamá informó a la caballero, déjeme opinar a mí primero. Yo pienso que es porque Estados Unidos tenía intereses de las compañías bananeras y de cacao. Porque Costa Rica los paga a trabajar en una miseria, estaban exonerados de impuestos, por eso le convenía. Entonces, yo quiero saber cómo se resolvió este problema, esta cosa limítrofe entre Panamá y Costa Rica. No fue sino hasta la firma del Tratado de Espriella Zúñiga cuando la cuestión limítrofe entre Costa Rica y Panamá empezó a zanjarse, siguiendo en parte el fallo Rubet de 1900 y el fallo White de 1914. Los ingenieros nombrados por los dos países llegaron a delimitar correctamente la línea fronteriza que en el tratado firmado en 1938 los ministros habían acordado dividirían los límites de ambas naciones. Entonces, profesora Graciani, ¿por qué se tuvo que esperar tantos años para la delimitación de la frontera? Porque cada vez que se daba un arbitraje, uno de los países quedaba afectado, no podía permitirse.
Cabe destacar que entre los soldados de Panamá no hubo muertos ni heridos. Claro, porque Panamá estaba en modo de guerra. ¿Qué necesidad había de atacar? Porque Panamá solamente estaba defendiendo su territorio. ¿Pero por qué el uso excesivo de la fuerza? Panamá no utilizó uso excesivo de la fuerza, solamente que Costa Rica no estaba preparado. Señora, un momento. Yo quiero saber qué tenía que ver los Estados Unidos en este meollo. Intentó luego el gobierno de Panamá demostrarle al Estado que sus puntos de vista estaban equivocados. Claro que no estaban equivocados, solo que Panamá no veía más allá, porque los Estados Unidos solo quería ayudar, solo quería resolver el problema limítrofe entre Panamá y Costa Rica. No teníamos ningún trasfondo, no queríamos nada además de la paz. ¿Cómo? ¿No tenía ningún trasfondo? ¿Y qué pasó con las compañías bananeras? Les recuerdo que si los Estados Unidos, Panamá no fuera nada. ¿Cómo usted me va a decir que si los Estados Unidos, Panamá no fuera nada? Nosotros continuamos el canal y hemos hasta triplicado los ingresos de los americanos. Así que no venga a decir que Panamá sin los Estados Unidos no fuera nada. Por favor, le pido respeto. En conclusión, la guerra de Coto no fue un problema que surge de la noche a la mañana. Fue un acontecimiento que se dio desde los tiempos de la colonia y llegó a su cúspide en 1921, cuando se desató el altercado entre panameños y costarricenses. Esperemos que este debate haya aclarado sus puntos dudosos de esta gesta patriótica y muchas gracias por su sintonía.